just gonna have to kill her. She's gonna die for what she did. Hay cosas que nunca debieron haberse grabado. Imágenes tan perturbadoras que han desconcertado a investigadores y hasta han sacudido al FBI. Algunos de estos videos son extraños, otros son pesadillescos, y algunos documentan los últimos y horribles momentos en la vida de una persona. Pero el verdadero terror no es solo lo que la cámara captó, sino la impactante verdad de lo que estaba ocurriendo justo fuera del encuadre. Hoy vamos a adentrarnos en 5 grabaciones que aterrorizaron al mundo. Entremos de lleno. La isla de Koh Phangan, en Tailandia, es conocida como un paraíso. Es famosa por sus playas de arena blanca, su agua azul cristalina y sus enormes celebraciones mensuales conocidas como las fiestas de luna llena. Decenas de miles de turistas vienen aquí a bailar toda la noche bajo la luz de la luna. Es un lugar para crear recuerdos felices, pero en agosto de 2023, este paraíso se convirtió en el escenario de una historia que no tuvo nada de feliz. Todo comenzó cuando un recolector de basura encontró algo extraño en un vertedero local. Dentro de una bolsa de fertilizante, descubrió lo que parecían ser restos humanos. Pronto, se encontraron más bolsas alrededor de la isla. La policía sabía que estaban frente a un asesinato. La policía identificó rápidamente a la víctima. Su nombre era Edwin Arrieta Arteaga. Edwin era un cirujano plástico colombiano de 44 años. Tenía mucho éxito y era muy respetado en su campo, con una clínica popular y miles de seguidores en redes sociales. Amigos y familiares lo describían como un hombre amable que trabajaba duro para alcanzar sus sueños. Le encantaba viajar por el mundo. A finales de julio de 2023, Edwin había planeado un viaje a Tailandia para reunirse con un hombre con el que mantenía una relación desde hacía varios meses. Ese hombre era Daniel Sancho Broncholo, un chef y creador de contenido español de 29 años. Daniel Sancho no era ajeno a la fama. Su padre, Rodolfo Sancho, y su abuelo, Sancho Gracia, son reconocidos actores en España. Creció rodeado de fama y comodidad. Aún así, decidió no seguir la carrera artística y se dedicó a la gastronomía, abriendo incluso un canal de cocina en YouTube. Amaba viajar, surfear y la alta cocina, y compartía ese estilo de vida de lujo en redes sociales. Conoció a Edwin Arrieta en Instagram a finales de 2022. Empezaron a enviarse mensajes y pronto comenzó una relación romántica secreta. Edwin era muy generoso con él. Le daba dinero, le había prestado una tarjeta de crédito e incluso, según se dice, le dio más de $10,000 para ayudarlo a abrir un restaurante. Su relación era mayormente a distancia, reuniéndose en distintos países. Edwin incluso tenía planes de mudarse a España para vivir con él de manera permanente. El viaje a Koh Phangan fue planeado por Daniel. Invitó a Edwin a celebrar juntos la fiesta de luna llena y pasar tiempo en el paraíso. El 1 de agosto de 2023, Edwin llegó a la isla, emocionado por ver al hombre que quería. No sabía que sería el último día de su vida. La investigación policial se centró rápidamente en Daniel. La familia de Edwin, preocupada por no saber nada de él, contactó a Daniel y le pidió que reportara su desaparición. Daniel fue a la comisaría el 3 de agosto, el mismo día en que se descubrieron los primeros restos. En la estación, los oficiales notaron algo extraño. Daniel tenía cortes y arañazos en los brazos y el cuerpo. Por eso decidieron detenerlo mientras investigaban más a fondo. La investigación llevó a la policía al bungalow del hotel donde Daniel se hospedaba. Ahí es donde las grabaciones empezaron a revelar la verdadera historia. Antes de registrar la habitación, la policía revisó las cámaras de seguridad de tiendas locales. La mañana del 1 de agosto, solo unas horas antes de recoger a Edwin del ferry, Daniel fue captado en video en un supermercado de la isla. La grabación lo muestra en la caja comprando un cuchillo grande, una sierra, guantes de látex, bolsas de basura y artículos de limpieza, incluyendo esponjas y detergente. Pagó todo en efectivo y salió de la tienda. Estas imágenes sugerían que lo que ocurrió en el bungalow no fue un accidente espontáneo. Parecía algo planeado. Más tarde ese mismo día, otra cámara grabó a Daniel y Edwin juntos. Se les ve en una motocicleta, Daniel conduciendo y Edwin sentado detrás. Parecían una pareja más de vacaciones. Esa fue la última vez que Edwin Arrieta fue visto con vida. Los dos se registraron en el bungalow del hotel. Lo que pasó después se reconstruyó a partir de la confesión del propio Daniel. Cuando los equipos forenses revisaron el bungalow, encontraron señales de un evento horroroso. A simple vista, la habitación estaba perfectamente limpia. Pero cuando revisaron las tuberías del lavabo y la regadera, hallaron algo perturbador: restos humanos y evidencia biológica. Las pruebas de ADN confirmaron lo peor. Eran de Edwin. Ante la evidencia y las grabaciones de seguridad, la historia de Daniel cambió. Confesó. Dijo que había matado a Edwin. Según él, discutieron la primera noche en el bungalow.
Daniel afirmó que quería terminar la relación porque planeaba casarse con una mujer en España. Aseguró que Edwin se enojó y no aceptó la ruptura. También dijo que Edwin lo chantajeaba, amenazándolo con divulgar fotos íntimas si lo dejaba. Aseguró que era un rehén en la relación. Dijo que la discusión se volvió física y que empujó a Edwin, quien supuestamente cayó y se golpeó la cabeza en el baño, quedando inconsciente. Pero lo que Daniel dijo después no tenía sentido con su historia de un accidente. Afirmó que, una vez que Edwin quedó inconsciente, decidió matarlo. Luego pasó las siguientes 3 horas desmembrando los restos en el baño del hotel. Luego metió los restos en varias bolsas de basura y en la maleta que Edwin había llevado. Pero su trabajo no había terminado. Esa noche fue a una playa cercana. Quiso rentar un kayak, pero el local estaba cerrado. Así que le ofreció al dueño $1,000 por comprar el kayak. El dueño aceptó. Daniel remó mar adentro y tiró la maleta y varias bolsas con los restos al mar. Volvió al bungalow y durmió, mientras aún quedaban partes del cuerpo en la habitación. Al día siguiente, el 2 de agosto, tomó su motocicleta y recorrió la isla arrojando las bolsas restantes en distintos puntos, incluyendo el basurero donde serían encontradas. El 3 de agosto hizo check-out del hotel. Unas horas después, apareció la primera bolsa. La confesión fue impactante, pero aún así contradecía la evidencia. Su relato de una pelea repentina no explicaba por qué había comprado la sierra, los cuchillos y las bolsas antes de que Edwin llegara. Para la policía, fue un asesinato premeditado. La policía tailandesa declaró que tenía suficiente evidencia para acusarlo formalmente. El jefe policial Surachate Hakparn, conocido como Big Joke, ofreció una conferencia de prensa. Para ellos, el caso estaba resuelto. El motivo, según su conclusión, era que Daniel quería terminar la relación para casarse en España, y decidió que la única forma era matarlo. El caso causó un escándalo mediático en España, Colombia y Tailandia. La familia de Edwin quedó devastada. Negaron que Edwin fuera amenazante o obsesivo. Dijeron que el hombre que Daniel describía no era el hijo y hermano amoroso que ellos conocían. La familia famosa de Daniel en España contrató a un abogado de alto perfil. Han mantenido el silencio, aunque su padre viajó a Tailandia para apoyarlo. La reacción pública ha sido intensa. Muchos quedaron horrorizados por los detalles del crimen y por la frialdad con la que fue cometido. La isla paradisíaca de Koh Phangan volvió a su vida normal para los turistas, pero para las familias involucradas, su nombre siempre estará ligado a una historia oscura que comenzó con una invitación mortal. El 29 de marzo de 1988, un joven de 22 años llamado Chris Bryson buscaba un cliente cerca de la estación de autobuses Greyhound, en Kansas City, Missouri. Necesitaba dinero para su familia. Un hombre en un Toyota Café, que dijo llamarse Bob, se le acercó y le ofreció llevarlo a su casa en la calle Charlotte. Chris, confiado en que era más fuerte que el hombre con sobrepeso, no se preocupó por su seguridad, pero al entrar en la casa desordenada, justo cuando subía las escaleras, recibió un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza. Antes de que pudiera defenderse, Bob ya estaba encima de él, inyectándole en el cuello un sedante para animales. Chris perdió el conocimiento en segundos. Cuando finalmente despertó, estaba desnudo y atado a una cama, con brazos y piernas estirados y amarrados a los postes de hierro. Tenía un collar para perro alrededor del cuello y un trapo metido en la boca. Lo que siguió fueron 4 días de tormento inimaginable, algo que Chris contaría años después en una escalofriante entrevista, donde relató los eventos que lo convertirían en la única persona que logró escapar del hombre que el mundo conocería como el carnicero de Kansas City. Chris recordó el momento en que comprendió la realidad de su situación. I made the mistake. You know, that's what I thought at the time. I knew that this was for real. When I was up in that bed, I thought about my kids, and I thought about that stupid ass decision that I had made, and that was a real hard one. Durante los siguientes 4 días, Bob, cuyo nombre real era Robert Berdella, sometió a Chris a un ciclo continuo de abuso. Chris describió uno de los primeros episodios de tortura. At this one time when he hooked these cables up to my and I was naked and I'm not aware of what he was doing. He stepped back and he touched these wires together and I flipped and flopped all over the bed. That kind of woke me up. He shocked me. He was electrocuting me, and then at the same time he was taking Polaroid pictures. Después de eso, Berdella le cubría la cabeza con una bolsa de papas. Cuando Chris intentaba arrancársela, Berdella explotaba en ira. He just ripped that thing off and he jumped on my chest. He had an iron bar like that and he was trying to just strike me in the head and it seemed like it was for about 5 minutes. Chris levantaba las manos para cubrirse de los golpes, pero el tormento apenas comenzaba.
Berdella después tomaba un gancho de ropa y lo usaba para lastimar sus oídos. Luego venían los ataques químicos. And he injected a hypodermic needle in my throat, all the way around the vocal cords, and with Drano. He took some Q-tips, he came back in, and he my eyes with some bleach. He had dipped the Q-tips with some bleach and he was stabbing in my eyes. Berdella le dijo a Chris que ya no era una persona, sino un objeto más de su colección. Le mostró fotografías de otros hombres sin vida, diciéndole que ellos no habían cooperado, así que los mató. En los días siguientes, el cuerpo de Chris empezó a colapsar. Tenía los ojos tan hinchados como pelotas de golf. No podía hablar y sus brazos estaban inflamados al doble de su tamaño normal. Sabía que tenía que fingir para sobrevivir. Chris comenzó a estudiar los movimientos de Berdella, tratando de entender su rutina. Fingió obediencia, una estrategia que hizo que su captor bajara la guardia. El 2 de abril, al cuarto día, Berdella cometió un error crucial. Ató las manos de Chris frente a él, en lugar de sujetarlas a los postes de la cama. Esto le permitió sostener el control remoto de la televisión. Como supuesta recompensa por cooperar, también le dejó un cigarro y una caja de cerillos. Chris esperó lo que sintió como horas después de que Berdella salió de la casa. Sabía que tenía una sola oportunidad. I already knew I was going to have to burn the ropes with the matches. So after I got them loose, I could have reached down and touched my feet but there was the bedpost was a metal bedpost, and I was so freaked out in my head that I thought he had booby trapped the metal. You know what I'm saying? I actually thought I was going to get shocked or electrocuted if I had tried to touch the metal. I said, that is why I burnt the ropes. Cuando logró liberar sus pies, el pánico y la adrenalina se apoderaron de él. Se tambaleó hacia una ventana cubierta por un cuadro grande, sin saber si siquiera podría abrirla. Desnudo, herido y aún con el collar en el cuello, sabía que tenía que saltar. So I crawl out and I'm hanging. I was going to try to jump over to the fence. The next yard was, appeared to be about this far on the sidewalk. It was all divided. I was going to jump over to the next where the grass was. I was going to try to get a little sway going and jump over there, but the ledge broke and I fell straight down. I hurt my leg a little bit, but that was nothing. I dove over the fence, and I wasn't thinking about being naked or nothing. I just wanted to, I was out of there, so. Un vecino, al verlo en su porche cubierto de heridas, llamó a la policía, al igual que un trabajador del estacionamiento que lo vio saltar desde la ventana. Cuando la policía llegó, encontraron a Chris golpeado, con heridas evidentes y marcas claras de tortura en su cuerpo. Fueron a la casa de Berdella, pero él no estaba. Cuando regresó de su puesto del mercado de pulgas, fue arrestado de inmediato. Negó todo y se negó a permitir que los policías registraran su casa, pero rápidamente consiguieron una orden judicial. Lo que encontraron dentro fue aterrador. La casa estaba en condiciones horribles, llena de basura y desorden, pero en el segundo piso encontraron la cama manchada de sangre, las cuerdas quemadas, el tubo de hierro y un transformador eléctrico, confirmando cada detalle del relato de Chris. También encontraron más de 300 fotografías Polaroid, documentando la tortura de Chris y de otros hombres. Pero el hallazgo más siniestro fue otro. Un cráneo humano en un closet, otro enterrado en el patio trasero, sobres llenos de dientes y una motosierra con evidencia forense. La prueba más incriminatoria fue el diario de Berdella. Escrito en una taquigrafía críptica, detallaba cuidadosamente los actos sádicos cometidos contra al menos 6 hombres que había asesinado antes de que Chris escapara. Robert Berdella nació en 1949 en Ohio. Creció en un hogar estrictamente religioso donde su padre idolatraba a su hermano menor, atlético, pero despreciaba a Bob, quien era tímido, retraído e interesado en el arte en lugar de los deportes. Tras la muerte repentina de su padre por un infarto cuando Bob tenía 16 años, su vida se vino abajo. Un momento crucial ocurrió cuando vio la película de 1965 El coleccionista, sobre un hombre que secuestra a una mujer y la mantiene cautiva. Berdella dijo después que esta película lo marcó profundamente y se obsesionó con la idea de tener ese tipo de control absoluto sobre otra persona. En 1967 se mudó para estudiar en el Kansas City Art Institute. Ahí finalmente empezó a vivir abiertamente su orientación sexual, pero también cayó en el consumo de drogas y comenzó a experimentar sus fantasías oscuras, torturando animales. Finalmente fue expulsado. Se quedó en Kansas City. Compró la casa de 3 pisos en la calle Charlotte y abrió un puesto en el mercado de pulgas llamado Bob's Bazaar Bazaar.
donde vendía arte, antigüedades y objetos ocultistas. Se ganó una reputación por acoger a jóvenes vulnerables, ofreciéndoles un lugar donde quedarse, pero en realidad los usaba para satisfacer su necesidad de poder, presionándolos para tener relaciones sexuales a cambio de ayuda. Este camino oscuro lo llevó a su primer asesinato en julio de 1984. La víctima fue Jerry Howell, un joven de 19 años al que conocía del mercado. Berdella lo atrajo a su casa, lo drogó y lo torturó por 28 horas antes de que muriera. Documentó todo en Polaroids y en su diario. Luego desmembró el cuerpo y lo tiró en bolsas de basura para que lo recogiera el camión. Había convertido su fantasía en realidad. Esperó casi un año antes de matar otra vez. Su siguiente víctima fue Robert Sheldon, un joven de 20 años con problemas de adicción. Lo torturó por 3 días, intentando esta vez quebrarlo completamente, usando nuevos métodos como verter limpiador de drenajes en sus ojos. Lo mató cuando un trabajador llegó inesperadamente a la casa. Esta vez, guardó la cabeza, primero en su closet, antes de enterrarla en el jardín. 2 meses después asesinó a Mark Wallace, quien murió en menos de un día por electrocución, algo que frustró a Berdella. Un par de meses después mató a Walter James Ferris, quien también murió en un día. Berdella se dio cuenta de que necesitaba ajustar sus métodos para mantener a sus víctimas vivas más tiempo. Rumores empezaron a circular. Hombres que entraban a la casa de Bob no volvían a salir. En junio de 1986 capturó a Todd Stubbs, de 23 años. Esta vez fue mucho más meticuloso, queriendo prolongar la tortura. Todd sufrió 2 semanas de tormentos hasta que una infección se volvió séptica y murió. En la primavera de 1987 capturó a Larry Wayne Pearson. Lo mantuvo vivo más de 6 semanas, creyendo finalmente haber quebrado a una víctima por completo. Pero Larry solo estaba esperando su oportunidad. Una noche, luchó para defenderse y mordió a Berdella, quien respondió golpeándolo hasta matarlo. Luego desmembró el cuerpo y enterró su cabeza, reemplazando el cráneo de Sheldon con el de Pearson. Limpió el cráneo de Sheldon y lo puso como trofeo en su closet. Su séptima víctima sería Christopher Bryson, el hombre que finalmente expondría los horrores dentro de 4315 Charlotte Street. Tras su arresto, el diario y las fotos de Berdella proporcionaron un mapa detallado de sus crímenes. Los nombres coincidían con reportes de personas desaparecidas, incluyendo algunas sobre las que la policía ya había cuestionado previamente a Berdella. Para evitar la pena de muerte, Berdella aceptó un acuerdo, confesó 6 asesinatos y entregó más de 700 páginas transcritas describiendo cada acto perturbador. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En evaluaciones psiquiátricas, afirmó que nunca quiso matar a nadie. Su objetivo, según él, era deshumanizarlos y experimentar el máximo poder. Se refería a sus víctimas como juguetes y no sentía remordimiento. El 8 de octubre de 1992, tras solo 4 años en prisión, Robert Berdella murió de un infarto a los 43 años. Nunca se encontraron más cuerpos, y aunque había fotos de otros hombres no identificados, no se confirmaron más víctimas. La casa en la calle Charlotte fue demolida, pero la historia del hombre que escapó, y de los 6 que no lo lograron, sigue siendo un capítulo oscuro en la historia de Kansas City. Testing 1, 2, 3, testing. Testing 1, 2, 3. Hello. My name is Ricardo Lopez. It is January 14th, 1996. I'm going to show you who I am. Oh. I am a monster. Es 14 de enero de 1996. Te voy a mostrar quién soy. Soy un monstruo. El 12 de septiembre de 1996, en un complejo de apartamentos en Hollywood, Florida, un administrador del edificio notó un olor fétido que provenía de una de las unidades. Debajo del departamento, un líquido oscuro y espeso se veía escurriendo por la pared exterior. La policía fue llamada para hacer una verificación de bienestar. Cuando entraron al apartamento se encontraron con una escena profundamente perturbadora. El cuerpo de un joven, claramente muerto desde hacía días, estaba recargado contra una pared. Su rostro estaba cubierto con pintura verde y roja. En la pared detrás de él, un mensaje escalofriante estaba escrito con tinta negra: "Lo mejor de mí". La habitación estaba llena de desorden, basura y objetos tirados por todas partes. Pero un objeto llamó inmediatamente la atención de los investigadores:
una videocámara en un trípode, apuntando directamente hacia el cuerpo del hombre fallecido. El visor tenía las mismas manchas de pintura que estaban en su rostro. La cinta dentro de la cámara estaba etiquetada simplemente como «Último día». Los oficiales rebobinaron la cinta y presionaron play. Creían que estaban viendo la documentación de un suicidio. Pronto descubrirían que estaban en una carrera desesperada contra reloj para evitar un asesinato que estaba a punto de ocurrir al otro lado del mundo. El hombre en el departamento era Ricardo López, de 21 años. Nació en Uruguay en 1975, siendo el menor de 3 hermanos, con 2 hermanos mayores que él. Más tarde su familia emigró a Estados Unidos, instalándose en Georgia. Ricardo era, según quienes lo conocían, una persona tranquila e introvertida. Mantenía una relación cercana con su familia, especialmente con su madre, con quien tenía un lazo muy especial. Pero López luchaba profundamente con su autoestima. Tenía síndrome de Klinefelter, una condición genética que afectaba su desarrollo físico y le provocaba ginecomastia, algo que lo hacía sentir extremadamente inseguro. Tenía un círculo pequeño de amigos y nunca había tenido una relación romántica, lo que aumentaba sus sentimientos de inadecuación y aislamiento social. Estos sentimientos lo siguieron hasta la adultez. Soñaba con convertirse en artista, pero abandonó la idea convencido de que no sería aceptado en la escuela de arte. Para ganar dinero, trabajaba ocasionalmente en el negocio de control de plagas de su hermano. A los 17 años, Ricardo López ya era prácticamente un recluso. Se refugiaba en el mundo de las celebridades. Su diario mostraba que desarrolló un enamoramiento intenso por una actriz, pero ese sentimiento desapareció cuando descubrió que ella tenía pareja. Entonces, en 1993, vio un video musical en la televisión, Human Behavior, de la cantante islandesa Björk. Ricardo comenzó a coleccionar toda la información posible sobre ella, llenando su pequeño apartamento con pósters y recortes. Pagó a un servicio de celebridades para obtener la dirección del club de fans y comenzó a enviarle cartas. Conforme pasaban los días sin respuesta, sus entradas en el diario se volvieron más desesperadas. Escribía frases que mostraban euforia relacionada con su fijación, afirmando que su amor no era sexual, sino una conexión pura. Fantaseaba con viajar en el tiempo para ser su amigo de la infancia. Pero junto a esas fantasías, su diario se llenó de referencias oscuras a su odio hacia sí mismo, a la violencia, a pensamientos de homicidio y obsesiones. En 1996, viviendo solo en su departamento en Florida, Ricardo leyó un artículo en Entertainment Weekly. Björk estaba en una relación con el músico Goldie. Para López, esto fue una traición. La imagen idealizada y pura que había creado de ella se hizo pedazos. Se enfureció al saber que estaba con alguien, pero su diario revela una repulsión particular porque su pareja era un hombre negro. Su obsesión se deformó en un odio ardiente. Comenzó a planear lo que llamó un plan deliciosamente sádico para castigarla. Hello. My name is Ricardo Lopez. Como regalo de cumpleaños para sí mismo, compró una videocámara. Dejó de escribir en su diario de papel y comenzó uno nuevo en video. Durante los siguientes meses grabaría 11 cintas. Más de 22 horas de material donde documentaba cada pensamiento y cada paso de su plan. En los videos, Ricardo habla directamente a la cámara con un tono calmado, casi conversacional. Explica su intención de construir un artefacto que mutilara o matara a Björk. Muestra dibujos, planos y prototipos. El dispositivo sería una bomba de carta. Dentro de un libro hueco colocaría un mecanismo que, al abrirse, rociaría ácido sulfúrico al rostro de su víctima. Se obsesionó con cada detalle de cómo evitar que el FBI lo rastreara. Las cintas muestran un descenso claro hacia la desconexión total de la realidad. Habla sobre religión, sobre su familia, sobre su odio racial, mientras construye un arma destinada a atacar a una mujer que nunca había conocido. Yesterday I purchased this camera. Today I purchased the tripod. And I will begin a documentation of my life, of my art, and of my plans. 1993 has been the documentation, like I like to use the word, documentary, good though, I like that word better, documentary of my life. It's been an incredible part of my mind since 93, since I first saw it. I've started with a crush, and ended up with an obsession, which I'm not embarrassed to admit now it's an obsession. It sort of has
calm down times, you know. I'm just gonna have to kill her. She's gonna die for what she did. She's gonna die. Mientras los investigadores seguían viendo las cintas, llegaron a la última. Último día. La cinta inicia con Ricardo mostrando un libro grueso al que había vaciado el interior. Dentro se veía el mecanismo armado. Explicó su plan. Había escrito una carta falsa haciéndose pasar por la disquera de Björk, esperando que ella abriera el paquete sin sospechas. El dispositivo estaba diseñado para disparar ácido sulfúrico directamente a su rostro. Ricardo se grabó practicando, probando los mecanismos y ajustando los resortes. En la mañana del día decisivo, apareció frente a la cámara preparándose para ir a la oficina postal a enviar el paquete. Llevaba un arma, diciendo que comenzaría a disparar si alguien intentaba detenerlo. Después de enviar el paquete, regresó a su departamento para llevar a cabo su acto final. A las 10:12 de la mañana, se grabó rasurándose la cabeza, con calma, sin temblar. A las 11:19 de la mañana, comenzó a pintarse el rostro con colores rojo y verde. A las 2:38 de la tarde, habló a la cámara. Tengo una pistola. Solo quiero decir mis últimas palabras. A las 2:46 de la tarde, con un letrero detrás de él que decía, lo mejor de mí, miró fijamente al lente. No estoy borracho, no estoy deprimido. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Está cargada y estoy listo. A las 2:49 de la tarde, con una canción de Björk sonando de fondo, dijo, esta es la última canción. Después de esto, estoy muerto. La cámara siguió grabando mientras él se quitaba la vida fuera del encuadre. Cuando los oficiales terminaron de ver la cinta, enfrentaron una realización escalofriante. El paquete había sido enviado 4 días antes. El correo de Florida a Londres tardaba 5 días. Tenían menos de 24 horas para encontrar la bomba y salvar a Björk. La policía de Hollywood, Florida, contactó de inmediato a la Policía Metropolitana de Londres. Björk estaba trabajando en su nuevo álbum y no tenía idea de que alguien la quería dañar. Scotland Yard montó un operativo secreto para interceptar el paquete antes de que llegara a su hogar. El tiempo se agotaba. Y entonces lo lograron. No se sabe públicamente cómo lo hicieron, pero interceptaron el paquete en una oficina postal del sur de Londres. Lo llevaron a un sitio seguro y lo detonaron. Un portavoz informó después que el dispositivo era extremadamente peligroso. El ácido salió disparado en todas direcciones. Björk quedó profundamente afectada. Emitió un comunicado. Abandonó Londres para mantenerse fuera del ojo público y envió flores y una tarjeta a la familia de Ricardo. Ricardo López no tenía antecedentes criminales ni historial de violencia. Su familia sabía de su gusto por Björk, pero nunca imaginó que su fijación se había vuelto peligrosa. Un psiquiatra que lo evaluó meses antes dijo que no parecía representar un riesgo. Pero este hombre tímido e introvertido había construido un plan para destruir a una mujer que ni siquiera sabía que él existía. Todo esto ocurrió antes de la era de redes sociales masivas. Hoy es aún más fácil obsesionarse con figuras públicas, seguir cada detalle de sus vidas y desarrollar relaciones parasociales. El caso de López es un recordatorio aterrador de lo cerca que estuvo de lograr su objetivo, y de lo frágil que puede ser la barrera entre la obsesión y el daño real. Gracias a la rapidez de la policía de Hollywood y la eficiencia de Scotland Yard, el ataque nunca se concretó. De haberse entregado ese paquete, el resultado habría sido devastador. Dos chicos de 14 años iban en bicicleta rumbo a casa de sus madres, mientras pedaleaban por un tramo boscoso de la carretera. Los faros de un taxi Daewoo verde los cegaron al adelantarlos y bloquearles el paso. Los chicos, nerviosos y confundidos, intentaron rodear el taxi para seguir su camino. En un instante, fueron lanzados de sus bicicletas. Vadim logró levantarse y correr, desapareciendo entre los árboles, donde se escondió temblando. Desde la oscuridad, pudo escuchar cómo su mejor amigo, Andrei, era atacado brutalmente. Ese no fue el inicio del horror, tampoco fue el final. Era simplemente el día 13 de una racha de 21 días de asesinatos que paralizaría toda una ciudad y presentaría al mundo a los maníacos de Dnepropetrovsk. La historia comienza con 3 chicos de la ciudad de Dnepropetrovsk, Igor Suprunyuk, Víctor Sayenko y Alexander Hansa, todos nacidos en 1988. Igor y Víctor se conocieron en la escuela y se volvieron mejores amigos rápidamente. Sus padres solían estar ocupados con el trabajo, dejándolos sin supervisión durante largos periodos. A los dos no les gustaba la escuela, preferían vagar por las calles, buscando límites que pudieran romper. En ese periodo,
Los tres desarrollaron una idea retorcida para vencer sus miedos. Subían a la cima de edificios abandonados y torres de agua para enfrentar su temor a las alturas, obligándose a permanecer allí por horas hasta que el miedo desaparecía. Luego vino el miedo de Víctor a la sangre. En vez de enfrentarlo de una manera normal, comenzaron a herir animales callejeros, grabando sus actos. Las fotos que tomaban los mostraban sonriendo junto a animales muertos. A veces incluso hacían saludos nazis. Igor, en otro incidente, golpeó casi hasta matar a un niño para robarle la bicicleta, que luego vendió a Víctor. Los padres del niño denunciaron el hecho, pero la influencia del padre de Igor hizo que el caso desapareciera. A los 17 años, golpearon salvajemente a 2 chicos de 15 años, dejándolos con conmociones cerebrales y rostros permanentemente desfigurados. Una vez más, los cargos fueron retirados gracias a sus familias bien conectadas. Después de terminar la escuela, Víctor consiguió trabajo como guardia de seguridad. Alexander estaba desempleado. Igor comenzó a trabajar como taxista informal, manejando un Daewoo verde sin licencia. Ese auto se convirtió en su base móvil para cometer crímenes. Comenzaron a recoger pasajeros desprevenidos, pero no para llevarlos a su destino. Los robaban. Para Alexander, era un medio para obtener dinero. Para Igor y Víctor, era pura adrenalina. Poco a poco, Alexander se sintió inquieto por la violencia creciente. Afirmó que se distanció del grupo, dejando a Igor y Víctor continuar solos. La noche del 25 de junio de 2007, empezó su racha de asesinatos. Su primera víctima fue Yekaterina Ilchenko, una maestra universitaria de 33 años. Iba camino a casa tras visitar a una amiga. Según la confesión posterior de Víctor, él e Igor simplemente estaban caminando cuando Igor, que llevaba un martillo, giró de repente y la golpeó en la cabeza. Su madre la encontró tirada en la calle a la mañana siguiente. Una hora después, atacaron nuevamente, esta vez a un hombre sin hogar, Roman Tatarevich, quien dormía en una banca de parque. Lo golpearon con un objeto contundente hasta matarlo. En una sola noche, tomaron 2 vidas, y apenas comenzaba. Durante la semana siguiente, el número de víctimas siguió aumentando. El 28 de junio encontraron 2 cuerpos más. El 1 de julio, otros 2. El 6 de julio, tuvieron su noche más sangrienta, matando a 3 personas más. A pesar de 9 asesinatos en poco más de una semana, la policía no conectó los casos ni lanzó advertencias públicas, dejando a la población en riesgo extremo. Esto nos lleva de vuelta al 7 de julio, al ataque contra Vadim y Andrei. Cuando los agresores se fueron, Vadim, aún en shock, regresó para buscar a su amigo, que milagrosamente seguía vivo. Desesperado, detuvo un auto y pidió ayuda. Pero cuando llegó a la estación de policía, en lugar de tratarlo como un sobreviviente traumatizado, lo acusaron como sospechoso principal. A Vadim, un chico de 14 años, lo interrogaron por horas. No le permitieron llamar a sus padres. Incluso, según reportes, lo golpearon para obligarlo a confesar. Aún así, el niño se mantuvo firme en su historia. Su madre, furiosa, amenazó con ir directamente con el fiscal general, lo que obligó a la policía a liberarlo. Trágicamente, su amigo Andrei murió más tarde en el hospital debido a sus heridas. Cuando la noticia de un posible asesino serial, o asesinos, comenzó a circular, la ciudad les dio un nombre: los maníacos de Dnepropetrovsk. La atención mediática pareció alimentarlos. El 12 de julio, cometieron el acto que los haría infames en todo el mundo. Su víctima fue Sergei Yatsenko, un hombre de 48 años, sobreviviente de cáncer que había quedado discapacitado. Desapareció mientras manejaba su motocicleta. Su cuerpo apareció 4 días después. El asesinato fue grabado en video. Ese video sería filtrado en internet con el título "Three Guys, One Hammer". 3 sujetos, un martillo. A la fecha es uno de los videos más perturbadores de la historia de internet. En los días siguientes, atacaron a una mujer de 45 años en pleno día, derribándola de su scooter y matándola frente a varios testigos. Finalmente, la policía reaccionó. Más de 2,000 investigadores fueron asignados al caso. Se distribuyeron bocetos de sospechosos y listas de objetos robados en casas de empeño. Y fue un pequeño descuido el que los atrapó. El 23 de julio, Igor intentó vender un celular robado de una víctima en una casa de empeño local. El dueño encendió el teléfono para verificar que funcionara. Fue suficiente para que la policía rastreara la señal. En poco tiempo, los sospechosos estaban bajo custodia: Igor Suprunyuk y Víctor Sayenko. Alexander Hansa también fue arrestado por los robos anteriores. El juicio fue un espectáculo mediático. Los 3 enfrentaron cargos relacionados con 29 incidentes, incluyendo 21 asesinatos. Igor fue acusado de 21 asesinatos. Víctor, de 18. Alexander, solo de robo.
y posteriormente fue liberado tras cumplir su condena. Las pruebas eran devastadoras. Ropa ensangrentada, objetos robados y, lo peor, fotos y videos tomados por los propios asesinos. La defensa argumentó que Víctor actuó bajo la influencia psicológica de Igor, pero el tribunal no lo aceptó. El 11 de febrero de 2009, Igor y Víctor fueron declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua, la pena máxima en Ucrania. La pregunta que quedó sin respuesta fue, ¿por qué? No hubo motivo, no hubo explicación racional, no hubo ideología ni ganancia económica. Lo hicieron por diversión, por emoción, por crear su propio álbum de atrocidades. Una racha de terror de 21 días que reveló que, a veces, los monstruos más aterradores no son criaturas de leyenda, sino chicos comunes del vecindario. Cleveland 911. You need Hello, police. Help me, I'm Amanda Berry. you need police, fire, or ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free. La fecha es 6 de mayo de 2013. La voz que estás escuchando es la de Amanda Berry. Durante 10 años, el mundo creyó que estaba muerta. Pero ese día, una puerta quedó sin seguro. Un solo error de su captor expondría una década de secretos ocultos en una calle residencial aparentemente tranquila en Cleveland, Ohio. Esta es la historia de 3 mujeres que fueron robadas del mundo, del monstruo que las mantuvo cautivas, y de la increíble lucha por la libertad que tuvo lugar dentro de los muros de la casa ubicada en 2207 Seymour Avenue. Para entender cómo esa llamada telefónica desesperada fue posible, debemos retroceder 11 años, hasta el 23 de agosto de 2002. Ese día, Michelle Knight, una madre soltera de 21 años, iba camino a una audiencia judicial sobre la custodia de su hijo pequeño. Se perdió en el camino y decidió preguntar por direcciones. Un hombre, un conductor de autobús escolar local llamado Ariel Castro, se ofreció a llevarla. Parecía amable, normal. Le dijo que tenía cachorritos en su casa y que podía llevarse uno para su hijo. Michelle le creyó. Entró a la casa ubicada en Seymour Avenue. No volvería a salir durante 11 años. Castro la encerró en una habitación y la atacó. Mientras ella le suplicaba que no la dejara perder su audiencia, perdió la conciencia. Cuando no llegó a su cita, las autoridades, e incluso su propia familia, asumieron lo peor, que se había fugado, abandonando a su hijo. Castro llevó a Michelle al piso superior, a un cuarto donde la colgó como si fuera un pez, usando postes atravesados en las paredes. Cuando finalmente la soltó, su cuerpo estaba tan débil que no podía caminar. La arrastró al sótano. El lugar era repugnante. Había suciedad, humedad, ratas corriendo por todas partes. La encadenó, envolviéndola con cadenas tan ajustadas alrededor del cuello que a veces se desmayaba porque no podía respirar. Para empeorar su sufrimiento, a veces le colocaba un casco de motocicleta, empujando las cadenas aún más. Después de semanas, la movió a un dormitorio en el piso de arriba. Le dijo, «Aquí es donde vas a pasar el resto de tus años». La encadenó a la cama. La casa era una fortaleza. Castro había instalado sistemas de alarma caseros, cerramientos dobles en las puertas, ventanas tapiadas desde dentro y cadenas en cada habitación. Durante meses, Michelle estuvo completamente sola, sin nadie que supiera que estaba ahí, sin nadie buscándola, sin esperanza. El único pensamiento que la mantenía viva era su hijo, el sueño de volver a verlo algún día. Y luego, un día, algo cambió. Casi un año después de su secuestro, vio en la televisión una noticia sobre otra joven desaparecida, una chica de nombre Amanda Berry. El 21 de abril de 2003, un día antes de su cumpleaños número 17, Amanda terminó su turno en un Burger King local. Caminaba hacia su casa, hablando por teléfono con su hermana sobre los planes de cumpleaños. Un auto se detuvo a su lado. El conductor era Ariel Castro, un cliente habitual del restaurante y el padre de 2 chicas que asistían a la misma escuela que Amanda. Ella le dijo a su hermana que él le ofreció un aventón. Colgó. Castro no la llevó a su casa. La llevó a la misma casa en Seymour Avenue y la encadenó igual que a Michelle. A diferencia de Michelle, la desaparición de Amanda generó un enorme despliegue mediático. Su madre, Luana Miller, luchó incansablemente por encontrarla. Salía en televisión, organizaba búsquedas y convertía su misión en un propósito de vida. Michelle reconoció a Amanda en la televisión inmediatamente. Habían ido a la misma escuela. Ahora estaban cautivas juntas. Trágicamente, Luana Miller falleció en 2006, sin saber que su hija seguía con vida. Un año después, ocurrió de nuevo. El 2 de abril de 2004, desapareció Georgina Gina de Jesús, de 14 años. Era la mejor amiga de la hija de Castro,
Arlene. Ese día, ambas caminaban juntas después de clases. Arlene llamó a su mamá para pedir permiso de quedarse a dormir en casa de Gina, pero le dijeron que no. Las niñas se separaron. Gina le había dado a Arlene el dinero del autobús para hacer la llamada, así que tuvo que caminar a casa. Castro las había visto juntas. Circuló la cuadra. Encontró a Gina sola. Le ofreció buscar a Arlene juntos y llevarla a casa. Gina lo conocía muy bien. Era el papá de su mejor amiga. Confiaba en él. Entró al auto. No volvió a ver la libertad durante una década. La policía sospechó de inmediato que su desaparición estaba conectada con la de Amanda. Castro incluso se unió a las búsquedas, consoló a la familia, repartió volantes, asistió a vigilias. Todo mientras la tenía encerrada en su casa. Muy pronto, Michelle, Amanda y Gina estarían juntas, sufriendo el mismo infierno. Michelle se convirtió en una hermana mayor para Gina. Le contaba chistes, hacían ruidos tontos para aliviar el dolor. Se sostenían mutuamente. Durante años Castro las atacó repetidamente. Michelle quedó embarazada varias veces. Cada vez Castro la golpeaba hasta provocar la pérdida del embarazo. Pero cuando Amanda quedó embarazada en 2006, el plan cambió. Castro quería al bebé. Obligó a Michelle a actuar como enfermera. La amenazó diciendo que si la bebé moría, la mataría. Milagrosamente, la niña nació sana el día de Navidad. Sería criada durante 6 años dentro de la casa, creyendo que Castro era su padre. Y luego llegó el 6 de mayo de 2013. Castro dejó la casa para visitar a su madre, pero olvidó cerrar la puerta interna principal, la que separaba el área donde vivían las chicas del resto de la casa. Amanda escuchó a su hija decir: «Papi se fue». Pensó que era una prueba, un truco cruel, algo que él ya había hecho antes para romperlas psicológicamente, pero se acercó a la ventana y vio que el auto no estaba. Ese era el momento. Amanda corrió hacia la puerta. La primera estaba abierta. La segunda, una puerta de tormenta pesada, estaba cerrada con una placa de acero. Ella gritó, desesperada, pidiendo ayuda. Un vecino, Charles Ramsey, la escuchó. Corrió, y juntos patearon la parte baja de la puerta hasta abrir un hueco. Amanda salió arrastrándose, cargando a su hija. Estaba libre. Corrió hacia la casa vecina y llamó al 911. «Soy Amanda Berry. He estado desaparecida por 10 años. Estoy libre». La policía llegó, incrédula después de tantos años y falsas pistas. Pero cuando la vieron, supieron. Era ella. Amanda dijo inmediatamente: «Hay otras chicas en la casa». Los oficiales entraron a 2207 Seymour Avenue. En una habitación, encontraron a Gina. En otra, a Michelle. Un agente gritó: «¡Somos la policía! ¡Están a salvo!». Michelle corrió hacia ellos, llorando, repitiendo: «¡Nos salvaron! ¡Nos salvaron!». Después de 3.900 días de horror, finalmente eran libres. Ariel Castro fue arrestado ese mismo día. Fue acusado de 977 cargos, incluyendo secuestro y violación. Aceptó 937 cargos para evitar la pena de muerte. Fue sentenciado a cadena perpetua más 1000 años, sin posibilidad de libertad condicional. Un mes después, el 3 de septiembre de 2013, fue encontrado muerto en su celda. La casa fue demolida ese mismo año. Michelle Knight estuvo presente, soltando globos amarillos dedicados a todos los niños desaparecidos del mundo. Desde entonces, Amanda Berry trabaja en programas para encontrar personas desaparecidas. Gina de Jesús colabora con organizaciones de prevención de secuestros. Michelle Knight, ahora llamada Lily Rose Lee, está casada. Es autora y defensora de sobrevivientes. Para muchas personas, la historia de Amanda, Gina y Michelle no solo expuso la maldad de un solo hombre, sino las fallas en los sistemas de búsqueda, la vulnerabilidad de los jóvenes y la importancia crítica de la comunidad. Años después de su liberación, su historia continúa siendo un testimonio de resistencia humana. Las 3 mujeres, que alguna vez permanecieron encadenadas, ahora viven en libertad, cada una reconstruyendo su vida a su manera. Amanda Berry se convirtió en una voz poderosa para otras familias con seres queridos desaparecidos. Gina de Jesús trabaja en organizaciones dedicadas a la prevención de secuestros y la educación comunitaria. Michelle Knight, ahora Lily Rose Lee, se ha enfocado en sanar, compartir su historia y ayudar a otras personas sobrevivientes de abuso extremo. La casa donde vivieron su tortura desapareció, pero su legado no. Su valentía continúa inspirando al mundo a creer en la posibilidad de sobrevivir incluso en las circunstancias más desesperadas. Y así, lo que comenzó con una puerta olvidada sin seguro terminó en uno de los rescates más impactantes y milagrosos de la historia reciente. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas.
Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.